Eran con cargas balanceadas, ¿qué podíamos aplicar? ¿Qué sabíamos, digamos? Sí, podríamos usar un circuito monofásico y después llevarlo a las otras dos fases. Ajá. Y con carga desbalanceada, ¿no? Y lo mismo, nada más que van a ser distintas, digamos. En la otra multiplicábamos por 3 y en este no vamos a poder. Ajá, bien. Bien, bien. Era la suma. Era la suma, sí. Eso cuando hablábamos de potencia, ¿no? Sí, sí, de potencia. Bien. Y bueno, Y la otra magnitud de corriente, tensión y, bueno, impedancia eran todo igual, nada más, bueno, impedancia no, pero corriente y tensión eran igual módulo, pero desfasada a 120 grados. Después el módulo Bien. era el mismo. O sea, las corrientes y las tensiones, bueno, depende de qué tipo de carga teníamos, si está en triángulo o en estrella, pero las corrientes o las tensiones, podríamos decir, que eran iguales, desfasadas a 120 grados, ¿no? Sí, ahí exactamente eso. Bien. ¿Qué pasaba en un sistema trifásico con una carga conectada en estrella, balanceada, sin neutro, sin conectar el neutro? No Nada, había problema. No hay corriente en el neutro. No, es lo mismo. No hay problema. Bien. ¿Y si conecto el neutro? Es lo mismo. Es lo va a mismo. tener tampoco. cero corriente por el neutro. Bien. Bueno. Eh, bueno, ahora vamos a estudiar qué pasa con un sistema trifásico cuando las cargas, o sea, las impedancias son desbalanceadas, ¿no? Por ejemplo, este caso. Nosotros siempre vamos a plantear, o sea, en el alcance de este curso vamos a plantear que el generador, las cargas, las tensiones están balanceadas, desfasadas a 120 grados, ¿sí? No hay desfasaje entre las tensiones, ¿bien? El desbalanceo se da, digamos, el desbalance se da entre fases de la carga, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos una carga trifásica conectada en estrella, Ella. bien, donde en una fase tenemos una impedancia de 5 ohm, en otra de 6 ohm menos J8 y una impedancia de 3 ohm más J4, ¿sí? Una impedancia capacitiva, una impedancia inductiva, ¿sí? Y esta es una impedancia puramente resistiva. Bueno, ¿qué pasará acá? ¿Tenemos corriente por el neutro? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y va a haber que calcularlo porque Claro, va a haber que calcular. No, en realidad ahí parece se van a... Va a variar la tensión, como decíamos, cuando no tenemos el neutro. Claro, no tenemos el neutro ahí. No está el neutro acá, ¿sí? Puede ser como un caso que se haya cortado, ¿no? Después lo tendrán que analizar ustedes con un neutro, se los dejo de tarea, digamos. Pero no, acá en este caso no está. ¿Bien? Bueno, entonces, nos dice, para la figura del generador, el generador está balanceado con una tensión de línea de 208 volt, ¿sí? La tensión, la que nos dice, como referencia, es la tensión entre A y B, 208, ¿sí? Entre esta y esta. La tensión entre A menos la tensión de B, 208 volts. Como referencia, o sea, que quiere decir que la pongo con 0, ¿sí? Después tendré una a 120 y la otra a menos 120. ¿Bien?
Bueno, nos dice determinar las corrientes de línea y las voltajes, las tensiones de la carga. Bien. ¿Cómo calculamos la corriente de línea? ¿Qué dicen ustedes? En este caso. Y en el caso tengo una carga resistiva pura. Y qué bien, sí. ¿Qué haría? O sea, y va en fase con la tensión. Con ley de Ohm lo puedo sacar. ¿Cuál es la tensión que tiene esa Claro, el resistencia? tema es que ese es el tema. Que vos no tenés, al no tener un neutro, nosotros antes lo hacíamos a un circuito chiquito, digamos, lo achicábamos Que a un convertirlo a circuito. triángulo. Ahí, exacto. ¿Y cuál sería la resistencia que tiene? Ahí no habría que hacer un circuito como uniendo virtualmente los neutros y las dos impedancias del circuito ese que armemos. Pero ya te cambia. EAN y los 5 ohm de resistivo. Y no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, vos vas a tener, o sea, si vos le pones un neutro, ahí sí tenés 3 circuitos independientes. Va a poder lograr 3 circuitos independientes. Pero de esta manera sí es un equivalente. O sea, no va a salir. ¿Puede hacer el equivalente en triángulo de la carga? Podría ser, ¿sí? Después volver para atrás. Y si lo calculo como si tuviera neutros y total lo que... lo que voy a tener problemas con las corrientes. O sea, la suma vectorial de las 3 corrientes no me va a dar 0. Es que ahí es donde vamos a tener el problema. Pero claro, si vos planteás que acá hay un neutro, la tensión son todas iguales, es la misma tensión. ¿Listo? Y no es así. ¿Sí? Ustedes lo saben bien que no es así, ¿no? Lo que es 0 ahí es la corriente. Las corrientes tienen que dar 0, lo que va a variar es el voltaje. Muy bien, la suma de las corrientes en este punto dan 0. ¿Por qué? Porque no, lo que entra y lo que es igual a lo que sale. Ley de Kirchhoff. ¿Bien? Bueno, acá no queda otra que escribir este circuitito de otra forma. Un poco más linda, digamos. ¿Qué ven ustedes acá? Una tensión, ¿sí? Que se cierra con otra tensión, si lo quieren ver. ¿No? Sí, pero con la otra también. Sí. Y con la otra también, ¿sí? Entonces lo que se puede plantear, digamos, es un esquema con 2 mallas. ¿Sí? Y analizar digamos, los lazos o las mallas que tenemos ahí. ¿Se entiende? Sí, sí. Fíjense una cosa. La corriente que de línea A, ¿de dónde a dónde va? Desde A mayúscula a A minúscula, ¿no? Vamos a poner este más grande. Sí. La corriente de línea B, desde B mayúscula a B minúscula, y la corriente de línea C. Ahora, cuando planteamos esta malla, fíjense que no es otra forma de escribir este circuitito de una manera diferente, nada más. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo planteábamos estos circuitos nosotros? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hacíamos, si lo quieren ver como más facilón, digamos, acá tendríamos una resistencia, ¿sí? Después acá tenemos, si quieren, otra fuente, una resistencia, se cierra, ahí tenemos. Y acá tenemos 2 lazos, lo recorren como ustedes quieran, ¿sí? Y la corriente que circula por esta resistencia, ¿cuál va a ser? Cuando resuelvan este ejercicio. Y B.
En este caso va a ser IB, ¿sí? ¿IB quién es? La corriente de línea de la B. La corriente esta es. Pero IB es la que pasa por esta resistencia. No, sería I1 menos IB. O sea, IA menos IB. Sería IA, sí, estamos de acuerdo. Sí. ¿Cuál? No te vi cuál señalaste, Iván. A ver, ¿se entendió esta malla, digamos, este circuito Sí, es sí, lo mismo que esto? sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Bueno, entonces ahora, ¿se acuerdan cómo resolvíamos estos ejercicios? Con el teorema de las mallas, o la ley de las tensiones. Sigue recorriendo, haciendo las calles de tensión y volando a la fuente. Muy bien, ¿sí? Bueno, entonces planteamos como que la corriente va para este lado, como está planteada acá, y acá lo mismo, que la corriente que circula en esta malla va para aquel lado, ¿sí? Ahora, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacíamos? Corriente por impedancia, las calles de tensión. O primero las fuentes, como sea. Sí, o la fuente es igual a la suma de las caídas de las tensiones, ¿sí? Si yo planteo la corriente esta que va para allá, la caída de tensión, ¿cómo es? Al revés. Al Negativo. revés. O sea, tengo más acá y menos acá, ¿no? Ahora, si planteo la corriente I1, sigue viniendo por acá, por acá. ¿Cómo sería la caída de tensión acá? Para la derecha de la pantalla. Perdón. Todos a favores ahí. ¿Cómo sería? ¿Perdón? Que ahí no era a Porque favor. pero si la corriente la planteas para ese lado, la calidad de tensión es para el otro. ¿Sí? ¿Cómo sería? A ver, si la corriente entra en la impedancia o entraba en la resistencia, ¿se Es para el acuerdan otro eso? lado. Es para el otro lado. Es para el otro lado, entonces pongo más y pongo menos, ¿no? Entonces, si yo ahora planteo suma de caída de tensiones, ¿quién tengo? La caída en 5 y 1 por 5, ¿no? Más la caída de I1 por esta impedancia. 3 más J4. Cuatro. Bien. Y eso es igual a esto. Pero hay algo más también que está circulando ahí en esa malla. ¿Quién es? Y 2. I2. I2 va para allá. Entonces la caída que genera I2, ¿cómo es? Es al revés. Al Es revés. menos acá y es menos acá. Entonces es contraria a la caída que genera I1. ¿Entiende? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Ahora vemos las cuentas, pero ¿se entiende cómo sería el recorrer esta malla, la de arriba? Vamos a ponerle malla 1. ¿Sí? Y la malla 2, o lazo 2, está ahí escrito, ¿quién sería? Lo mismo. ¿Y 2 qué genera? ¿Caída de tensión en dónde? En 3 más J4 y en 6 menos J8. Bien, las dos son iguales. Sí, es el mismo caso que anterior. Pero ahora, ¿quién tenemos también? Tenemos que restar la caída de tensión que genera I1. Y 1 en la impedancia que comparte. Exactamente. O sea, en la rama que se comparten entre los dos lazos, digamos. Claro, se ¿Sí? restan en las dos, digamos, en cada lazo se resta la que comparte, digamos. Sí, se resta porque las planteamos las dos corrientes en el mismo. Con ese sentido. Claro, si hubiera ser planteado al revés, no. Bueno, No. pero si la plantea al revés se suman y lo otro lo tenés restando. Claro, exactamente. Sí, totalmente. Y la tensión también va a cambiar. ¿Sí? Porque vos tenés el más y el menos planteado de esta forma. EAB es EA menos EB. ¿Sí? Entonces positivo menos negativo.
¿Bien? Claro, sí, porque la suma de todos los Claro. términos tendría que dar 0, entonces está bien. ¿Sí? Nunca, o sea, O sea, nosotros, cambia los ángulos nomás. ¿cómo? Cambiaría el ángulo. No. Ah, y el módulo, está bien. Bueno, sí, cambia el ángulo, exactamente. Porque si vos tenés 208, 0 grados, el negativo de esto es 208, 180 grados. Claro. ¿Sí? Y si vos tuvieras, no sé, EBC, que es esta, menos EBC, ¿quién sería? Esta. Está bien. ¿Sí? El módulo sigue siendo el mismo, cambia el ángulo. ¿Sí? Claro. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, yo en realidad lo razoné de no tener una tensión negativa. No, o sea, la tensión, de acuerdo a cómo se plantee, lo que va a cambiar es su valor. ¿Sí? Si la tensión es continua, cambia la polaridad, digamos, cambia el Cambia el signo módulo. del módulo, ¿Sí? En cambio, en este caso, va a cambiar el el ángulo. ángulo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué ángulo quedaría acá? Si este es menos 120. 120. No, menos 120. Fácil. Sería, 30. 30. claro, 30. 180 menos. No, Claro, gira, ¿cuánto gira? Sí, 180 menos 120. claro, 180 menos. No. 180 menos 120 no da. Sí, porque de 0 a eso hay 120. Acá de la de está en 0. Entonces, ¿cuánto es este ángulo? No es 30, ¿cuánto es? Y tiene que ser 60. 60. Exacto. Claro, o sea, Claro, 180 menos entendió que 120. me dijeron 30. ¿Sí? O sea, multiplicar por un número negativo a un complejo es girarlo a 180 grados. Y multiplicarlo por un número i, ¿cuánto se gira? Por un número i. Por el o j, por el número complejo j o por el número complejo 90 grados. 90. 90. Muy bien. Bueno, volvamos a lo nuestro. Bien, entonces, analizamos la primera malla y ¿qué tenemos? Suma de caída de tensiones que genera la corriente I1. I1 por 8 más J4. ¿Qué pasó acá? Nada, juntamos, es lo mismo que hacer I1 por 5 más I1 por 3 más I1 por J4. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, sacá factor común I1. Exacto, perfecto. Restamos, ¿por qué restamos? Por el sentido de I2. Por el sentido de I2 con la impedancia que comparten las ramas. ¿Sí? I2 es contraria a I1 en esa rama. ¿Y a eso a qué tiene que ser igual? A la tensión, a la suma de las fuentes que haya ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien, bueno. Lo mismo para el lazo 2. ¿Qué tenemos? Bueno, primero plantea I1, vamos a mirar I2 primero. ¿Sí? ¿I2 por quién? 3 más J4 más I2 por 6 menos J8. O sea, la parte real, consumamos la parte real. 9 y 4 positivo menos 8 menos J4, todo por I2. ¿Sí? ¿Y quién tenemos que ahora restar?
I1 con la impedancia que comparte en esa rama. ¿Sí? Sí, sí. Y esto es igual a la suma, la tensión aplicada, digamos. ¿Sí? En ese lazo. ¿Bien? Bueno, ¿qué es esto que tenemos acá? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Con dos Dos incógnitas. ecuaciones con dos incógnitas. Muy bien. Fácil de resolver, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, obtenemos las dos incógnitas. I1, 29,9 amperes, menos 26 grados. I2, 11,8 amperes, menos 55. Bueno, a ver. I1. I1 circula por acá. ¿Quién sería I1? Es la Y corriente de línea. IA, la de línea A. Bien, bueno. I2, ¿quién sería I2? La de línea B. La B. I2. La de C, la de C, la de C. C. Fíjense cómo son las corrientes Porque de la otra línea. es compuesta. Bueno, está bien, sí. No estamos tan lejos. Pero miremos una cosita acá en el esquema original. ¿Cómo son las corrientes de línea? Siempre, desde el generador a la carga, ¿no? Sí, sí. ¿Puede haber una corriente por acá? Ah, no. No. Bueno, entonces, I2, ¿cómo es? Ustedes me dijeron que I2 es la corriente IC. Habría que cambiarle el signo. Muy bien, exacto. ¿Sí? Es el sentido. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? I2, justo I1 va para allá. Las corrientes de línea van desde el generador a la carga, ¿no? Bueno, I1 es justo la corriente de línea, IA. I2 es la corriente de línea IC, cambia de signo, ¿sí? O cambia de sentido, ¿no? Sí, sí. ¿Y B quién sería? I1 menos I2. A ver. Y serían la sumatoria. No, I2 menos I, porque I2 sí tiene el sentido del generador a la carga. Muy bien. Es I2 menos I1. ¿Sí? ¿Sí? I1 está contraria a lo que sería IB. I2 está a favor. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Que es lo que Sí, sí, sí. Es el sentido con el que llegan al nodo N. Así planteas la resta. A ver, vamos a borrar para que se vea un poquito más prolijo. IB, ¿quién es? Es esto, ¿no? ¿Sí? Y Claro, 1, pero es justo el que comparten. O sea, las dos mallas. muy bien. Y 2, ¿quién es? Es esto. Entonces, esta corriente, ¿a qué es igual? A esto menos esto, ¿no? Claro. Sería igual I2 menos I1. Claro. Sí. I2 es positivo porque tiene el mismo sentido que la corriente IB. Y I1 es negativo porque tiene sentido contrario. Imaginémonos que I2 da muy chiquitito, supongamos, casi cero. Entonces, IB, ¿quién sería? Si esta da casi cero, o sea, vamos a suponer que la podemos eliminar. I1, la IA. Al revés. Al revés. Es menos IA, sería. ¿Sí? ¿Estamos? Quizás sería una carga equilibrada.
¿Por qué? Porque son las dos corrientes iguales. No. O sea, en esas dos ramas, las dos impedancias sí tendrían que ser casi iguales, ¿o no? Sí, pero para que te dé dos corrientes iguales, estamos diciendo que I2 es prácticamente cero. O sea, que quiere decir que IC es prácticamente cero. Para que IC sea prácticamente cero, ¿qué tiene que pasar? Tiene que estar abierto. Y está abierto. O sea, esta impedancia es muy, muy, muy grande. ¿Sí? O sea, abierto. Se cortó acá, qué sé yo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacer para que te queden dos corrientes iguales? Pero tiene que estar la tercera igual también, para que te dé la segunda igual. Ahí Porque tiene siempre que estás haber- dependiente de la tercera. Sí, sí. O sea, I2, Siempre vas a tener una corriente más que te está condicionando a la del medio. no, pero a ver. No, si hay Tienen que dos ser las cargas iguales, iguales. tienen que ser distintas y con el signo opuesto. Si acá está cortado, o sea, esto no está. ¿O no? O sea, estaría cortado la parte C con N. O sea, es un sistema bifásico, no es trifásico. Exactamente. ¿Sí? ¿Cuál es la corriente que circula por acá y por acá? Porque esto está cortado. Ya es directamente la suma y una. Es la tensión de línea que hay acá y la suma de impedancia. Y fíjense Exacto. este circuito. No es eso. Suman las impedancias en serie, la tensión de línea. Claro, está bien. ¿Mm? Bien. ¿Y cómo son las corrientes ahí de fase? Es la misma que la de línea. ¿Es la misma? Y sí, es la misma la de fase que En la ese de caso línea sí. en un sistema bifásico. Sí, la misma, Es la exactamente. misma, con un circuito en serie en realidad. Exacto. ¿Sí? Es usar un sistema bifásico. Lo que le va a cambiar es la tensión, nada más. ¿Cómo la tensión? Claro, a un sistema, o sea, es como si fuese una resistencia en serie y con una tensión más alta, nada más. Que en vez de tener un cero, tiene dos tensiones. Claro, exacto. Esta impedancia va a quedar con una tensión y esta va a quedar con otra. ¿Se entiende? Y la suma de esas dos tensiones, ¿qué tiene que dar? Los Sí. 380 si quiere, ¿no? Tensión de Los línea. 380 sí, pero no dio cero. ¿Mm? ¿Sí? O sea, la corriente es un circuito donde la corriente hace este camino y vuelve, si se quiere. ¿Sí? Bueno, volvamos a lo nuestro. Bueno, calculamos I1 y 2. Entonces, IA es igual a I1. IC es igual a menos I2, que dijimos. Fíjense, I2 vale 11,8 el módulo y el ángulo, el argumento vale menos 51,5 grados. O sea, I2 estaría por acá. ¿No? Si este es el 0, vamos a suponer ahí, ¿no? Dice que IC es menos I2. ¿Qué tengo que hacer entonces? Va a ser por ser menos 180. O más 180. Cortarlo, sumarle 180. ¿A dónde caigo? Bueno, el módulo sigue siendo el mismo, ¿no? Vamos a poner, ¿no? ¿A dónde caigo? 130. Más 180. Sí, 120 y pico. 129 grados. Muy bien. Bueno, IB es I2 menos I1. Es cuestión de agarrar a I2 y restarle I1. ¿Sí? O sea, esta corriente, 29 menos 26, tomo por acá. Un poquito más grande, no vamos a hacer. 29, ahí. Y I2 valía 11 menos 51. O sea, por acá.
¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Esta es I2 y esta es I1. A I2 le tengo que restar I1. Restarle I1 es lo mismo que sumarle menos I1, ¿no? Sí, Entonces, sí. dejo I2 y ahora agarro menos I1. Cuando sumo esto, me tiene que dar, supuestamente, 168 grados. ¿Me da 168 grados? Ahí es muy difícil verlo, pero Sí, está debe bien dar. explicado. Pero bueno, analíticamente debería dar. Si lo hacen bien a escala, debería también ser. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahí calculamos las corrientes de línea que para una estrella, ¿cómo son? Iguales que las corrientes Fase. de fase. Perfecto. Si yo ahora le pregunto, ¿cuál es la tensión de fase en la carga? Ahí hay que multiplicar corriente por impedancia. Muy bien. Es que es corriente de esta fase por la impedancia de fase y lo mismo para las otras dos. Y puedo observar la corriente, la tensión de fase. Bueno, entonces, la O sea, tensión, sería la misma tensión si tuviese neutro. claro, si estuviese en neutro sin impedancia, neutro con impedancia cero, digamos, esta tensión es la misma que esta. Pero en este caso no. Lo que pasa es que lo que cambia es que vamos a tener corriente en el neutro. Un equivalente a todo eso. Sí. Y si acá hubiera una impedancia, Qué complicado. Y también te cambia porque tenemos una caída de tensión ahí. Otra vez otra caída de tensión, otra corriente más. muy bien. Y si esta impedancia empieza a aumentar, mucho, Es como, es como un Se te circuito corre la- abierto. Se Es te como corren si fuera el neutro cortado. Exacto. se te corren las tensiones del... Es como si estuviera abierto. Exactamente. De vuelta a la burra trigo. Y ahí se dispara todo. Por eso esa impedancia tiene que ser bajita. Bueno. Entonces, la tensión BAN sería esta. ¿Sí? ¿Quién sería? La corriente que circula por el valor de la impedancia, ¿no? Bueno, la corriente que circulaba la calculamos, que era I1, 29,9 amperes, o sea, 30 amperes, un ángulo de menos 26 grados, la resistencia es una impedancia resistiva, por lo tanto, la tensión está en fase con la corriente. ¿Sí? Bueno, hacemos lo mismo para la fase, hacemos BCN, digamos. Esta con esta, tengo IC. IC habíamos dicho que era menos I2. Cuando hacemos IC, que vale 12 amperes, 128 grados, por la impedancia 6 menos J8, obtenemos 99 volt. Y este angulito. Y cuando hacemos lo mismo, pero BCN, obtenemos 118 volt y este otro angulito. O sea, ¿qué pasa? Te quedó al revés ahí, me parece. La de menos 138 es la tensión en BN. Ah, bien, BN. Bueno, BN sería esta, digamos. Exacto, muy perfecto. O sea, la impedancia a usar sería 3 más 4 J. O sea, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, si ustedes analizan, ¿qué tenemos acá? Una tensión, otra tensión y otra tensión. ¿No? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Si fuera equilibrado,
¿Cuál sería la tensión entre N mayúscula y N minúscula? 0. 0. 0, muy bien. Ahora que está desequilibrado, ¿qué piensa? ¿Está 0 también? O sea, No. ¿cómo saben que da 0? La tensión entre este punto, o sea, ponen la punta del tester acá y ponen la punta del tester. Porque son Si fueran iguales las cargas. por la suma de las corrientes. ¿Cómo la suma de las corrientes? ¿No? No, o sea, si tuviera un neutro que uniera los centros de estrella, o sea, no tenés diferencia de tensión ahí. O sea, no tenés una caída de tensión. Bien, y si tuviera un neutro, o sea, si tuvieras el cable, no Sí, tenés. Sí, obvio, no hay nada acá. claro. La suma fasorial de las tensiones da 0. Va a formar un triángulo. Va a ser justo. Bien. Y si no está el neutro, ¿qué pasa? ¿Equilibrado? Equilibrado, sí. Lo mismo. La Y queda el tensión, 0. 0. Sí, lo vimos eso en una de las primeras clases. La tensión es la misma, o sea, es 0. La diferencia de tensión entre el centro de estrella del generador y el centro de estrella de la carga. Equilibrada. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Suma de tensiones nada más, ¿sí? Claro, la suma fasorial. Exacto, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando acá? Tengo una tensión en una fase, tengo otra tensión en otra fase y tengo otra tensión. O sea, ustedes, no lo puse, pero si ustedes se ponen a hacer el esquema fasorial de esto, ¿sí? Está todo desequilibrado, ¿o no? Sí, todo corrido. Hasta incluso Todo ni corrido. siquiera respeta los 120. Bueno, entonces les dejo como para que piensen y que lo hagan gráficamente. Representen gráficamente este vector, este otro vector y este otro vector y súmenlos. O súmenlo analíticamente si quieren. A ver qué Bueno, les eso da. va a dar una resultante, o sea, va a dar un valor resultante equivalente a todo eso. Bien, ¿y quién sería entonces esa resultante? La tensión de neutro, la tensión de centro estrella, digamos, que vamos a tener. Con respecto Al Al neutro centro del del generador. generador. al neutro Exacto. del generador. Exacto. ¿Sí? Bueno, pero acá ustedes ya ven, nosotros nuestra tensión de fase en el generador, ¿cuánto es? Nuestra tensión de línea en el generador es 208 volts. La tensión de fase, ¿cuánto sería? Esta es la tensión de línea, EAB, 208. 110. 110 sería, bueno, 110 tensión de línea. En el generador, tensión de fase, perdón, en el generador. Tensión de fase en la carga, Y ahí las tenemos. 149, 99 y 118. 9 y 118. Básicamente le quemamos la lamparita primero, el segundo le prende un poquito y el otro capaz que le va a andar. El que menos carga tiene, más sube la tensión, como Sí. veíamos el otro día. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, y acá les dejo, bueno, analicen esa resultante, digamos, que aparece ahí, y les dejo que hagan lo mismo, el mismo ejercicio, nada más que ahora se une el centro de estrella, digamos, del generador, con el centro de estrella de la carga, con una impedancia de C. ¿Sí? Digo, Y ahí sí lo podemos hacer Individualmente. monofásico. claro, exacto. Exactamente. Eso para compararlo con el otro, con el que hicimos recién, con el que hiciste recién. Para Sí. saber las corrientes van a ser netas en cada uno, o sea, netas de lo que consume cada impedancia. ¿Y cuánto vale la corriente de neutro? Todas esas cositas. La corriente, claro, va a ser una sumatoria. Ahí es donde cambia
No son Eso cero. es lo justo iba a decir. En el neutro va a haber un piola bárbaro, va a haber 3 corrientes. Ahora va a tener corriente. Eso se lo dejo para que ustedes lo analicen, pero acá sí pueden plantear 3 circuitos monofásicos asociados a cada fase. ¿Sí? Bueno, acá le dejo otro. Calcular las corrientes, la potencia de cada fase y la potencia total, y ahí tienen los resultados, digamos, para compararlo. ¿Sí? Y EAN, o sea, la tensión 120 volts, 0 grados, ¿quién sería? Tensión de fase de línea del generador. De fase. Es fase. Fase, ¿sí? O sea, la línea A con respecto al neutro. Esta. Bien. Bueno, acá tenemos otro caso, nada más que ahora la carga está en triángulo. ¿Sí? Bueno, dice como ejemplo, para el circuito de la figura, el voltaje de la línea es 240, voltaje de línea, y tomar como B a B como referencia. Y pide las corrientes de fase y el esquema, el diagrama fasorial, dibujarlo, calcular las corrientes de línea y calcular la potencia total hacia la carga. ¿Cómo podríamos calcular la potencia total hacia la carga si la carga fuera equilibrada? Calculás uno y la multiplicás por 3. Lo transformábamos en un triángulo, en una estrella. Y lo hacíamos por una fase y lo si era equilibrado, ¿eh? ¿Hace falta eso? No, con triángulo solamente ya sacás. Pero era por raíz de 3. Claro, ese era, por raíz de 3. Por raíz de 3, por raíz de 3. ¿Pero quién raíz de 3? ¿Cómo harían? A ver, potencia, cuando hablamos de potencia, estamos hablando en watts. Y B por I es por coseno de phi. B por Y I. por 3. Es corriente de fase por la tensión de línea Sí, por raíz de 3. por raíz de 3. ¿Y quién más? ¿Qué falta ahí? ¿Qué potencia pasa que qué potencia querés calcular? Si la aparente, la activa o la reactiva. Los watts. Sí. Y por el coseno phi. Por el coseno de phi. ¿Y quién sería el phi? ¿Phi de quién? De la tensión de fase con respecto a la corriente de fase también. Pero de la carga, de la carga. Sí, la carga. Pero a ver, ¿qué carga? Supongamos que estas 3 fases son De la impedancia de esa línea. A ver, Sí, pero tenés un equivalente ahí. No, es el voltaje de línea y corriente de línea. Tensión de línea. Y ¿Qué más? corriente de línea. Cuando vas a agarrar una línea y calcular la potencia, vos lo que haces con la pinza es medir la corriente de línea. Sí. ¿Y qué Sí, diferencia pero hay entre la corriente de línea? O sea, vos haces esto, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Por raíz de 3. Y por Ahora, coseno de phi. y además le agregás raíz de 3. Coseno de phi. O sea, vos ponés acá un batímetro, ¿no? ¿Sí o no? Sí. O ponés una pinza amperométrica acá y medís la tensión de línea, que sería esta con esta. Vamos al caso, ¿no? ¿Y qué? Ahora te digo, bueno, ¿cuál es la potencia de eso? Pasa que la corriente que tenés que tomar es la que pasa por la impedancia, Muy bien. que ¿sí? no es la de línea, es la de fase. Si vos ponés la corriente de línea, el raíz de 3 no va.
Coseno de phi está bien. Ah, porque claro, claro. Triángulo de potencia. Triángulo de potencia, ¿el coseno de phi quién es? ¿O phi quién es? Es el desfasaje entre la tensión y la línea que se está viendo. ¿Sí? Si yo tengo las cargas iguales, yo puedo agarrar y decir que la corriente de línea, ¿a quién es igual en un triángulo? A raíz de 3 por La de fase. la corriente de fase. ¿Y la corriente de fase cómo la calculo? Fácil. Es la tensión que hay acá con respecto a esta, que es la tensión de línea, ¿sí? Sobre la carga. Sobre la impedancia. Sobre la impedancia, claro. ¿Eh? ¿Y el coseno de phi? ¿Phi quién sería? El phi de la impedancia. Ahí el de la impedancia, sí. ¿Sí? Pero esto así no va con la raíz de 3. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos digamos, a ver cómo obteníamos esa raíz de 3? Sí. Que les dije que esto es pregunta de parcial. Sí, que estaba, lo pasabas para arriba, el radio 3. ¿Sí? Lo mismo si esto en vez de fuera un triángulo, si fuera una estrella. ¿Quién cambia ahora? ¿Qué conocen ustedes acá? La tensión de fase. La tensión de fase, que la tensión de fase, ¿cómo es? Es la tensión de línea por raíz de 3. Sobre raíz de 3, perdón. Sobre la raíz de 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, sí. Y ahí aparecía el raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Sí. Después estaba el artilugio ese. Claro, es 1 sobre raíz de 3, en realidad. Bueno. Bien. Entonces, determinar las corrientes de fase, dibujar su diagrama fasorial. Acá podemos aplicar la raíz de 3 esa. Para este ejemplo. Pregunto. Y la corriente, sí, porque se divide. Tiene que ser por raíz de 3. Ah, mirá, ¿sí? ¿Estás seguro? Es que la raíz de 3 no venía de la suma vectorial, pero como estaban desfasados 120 grados, o sea, era raíz de 3 por el módulo Sí, muy bien. y un desfasaje de 120 grados. Bien, la raíz de 3 esa viene de qué? Decir, bueno, a ver, si yo tengo tensión de fase, desfasada a 120 grados, yo ahora quiero calcular la tensión de línea. ¿Qué hago? Este menos este, ¿sí? O sea, este vector, fase menos fase, me genera un vector que tiene módulo raíz de 3, este módulo, ¿sí? Y acá hay un angulito. ¿Cuánto era este angulito? 30 grados. 30 grados. Muy bien. Lo mismo para los otros vectores, ¿sí? Me va a generar otro raíz de 3, y acá otra raíz de 3, y ahí me tengo las tensiones compuestas, las tensiones de línea. Bueno, si ahora esas tensiones de línea, ¿sí? Las multiplico, o las divido, perdón, por una impedancia, que en todas son iguales, o sea, yo estoy haciendo esta línea y esta impedancia. ¿Qué hice? La multipliqué o la dividí, o sea, la ley de Ohm la dividí, pero puedo decir que la multipliqué por un vector. ¿Qué hice? Rotarla para un lado. Y a todas le hice lo mismo, entonces roté todas iguales. O sea, ¿qué hizo este esquema? Rotó. Y cambió el módulo porque obviamente se multiplicó y se dividió por otro numerito, que es la impedancia. O sea, cambió todo en 120 grados. O sea, sigue apareciendo la raíz de 3. Pero acá, ¿son todos iguales las multiplicaciones o divisiones? No, No, tengo distinto. distintos ángulos. Claro, entonces, ¿qué va a pasar con esas tensiones? Ya van a empezar a moverse. Es diferente. ¿Sí? O las corrientes, digamos. ¿Sí? Las corrientes ahora no van a formar 120 grados.
¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Sí? Sí, O sea sí. que ahí para calcular la potencia eh, activa de la carga, digamos, tendría que ser el voltaje de línea Tensión de línea. Sí. por la corriente de fase Sí. por el coseno del ángulo de la impedancia, coseno de phi. Claro, exacto. Esa es una potencia. Después la otra y después la otra. Y ahí la sumas. Claro, claro, sí, sí, sí. Exacto. Sí, Por sí. separado. Por separado. Acá no se puede hacer tres veces porque son distintas No, no, potencias. no, no, no. ¿Sí? Bien. Bueno, yo creo que la corriente de fase no hay problema para calcularla, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? No, es como dijo Bruno recién. Corriente de fase no hay problema. ¿Cuál sería la corriente? ¿Cómo calcularían la corriente de fase IAB? Esta. Y la tensión de línea, 240 dividido los 25 ohms. Bien. Sí. ¿Cómo calcularían la tensión de fase BCA, digamos? La Lo mismo, pero voy tensión a de tener fase, La corriente de fase, perdón. IAC. lo ICA. mismo, pero voy a tener que tomar en la tensión un ángulo de 120. Lo mismo, pero la tensión un ángulo de 120. Bueno, ahora vemos eso, sí. Y IBC, Menos 120. bueno, ahora vemos eso también. Fíjense los sentidos, ¿no? Cómo están planteados. Sentido horario. ¿Qué quiere decir que este sentido sea así, digamos? ¿Dónde está el punto de mayor potencial? En el A. En el A. Entonces, este menos este. B a B. Y así hacemos con los tres catetos de este triángulo, ¿no? Sí, sí. Bueno. Entonces, tenemos las corrientes de fase. Tensión de fase sobre impedancia. ¿Sí? Y ahí tenemos los tres valores. IAB, IBC, ICA. IAB, IBC, ICA. Bueno, nada, hacerlo en un esquema fasorial no es otra cosa que dibujar esos vectorcitos. Nada más. ¿Sí? Ahora, yo, si esto fuera equilibrado, ¿cómo sería el esquema fasorial? Tendría que ser todos del mismo tamaño, ¿no? Al mismo módulo y desplazado a 180. Uno con el otro. 120. No, ¿no? 120, perdón. 120, exactamente. ¿Sí? Y acá no da. Ni en pedo da 120. ¿Sí? Bueno, yo ahora le pregunto, ¿cuál es la corriente de línea IA? ¿Cuál sería? IA llega hasta acá. ¿Y acá qué pasa? Se resta ICA. IA, ¿a quién igual entonces? A IAB menos Ya. ICA. O más. Porque me entra el nodo. Tienen que sumarse. Esta entra. Entonces, ¿cómo sería? Se suma. ¿Cómo se suma? A ver, IA más ICA es igual a IAB. muy bien. O sea, las que entran suman, o las que entran son igual a las que salen, si vamos. Así sería el cuentito. ¿Sí? Corriente que entran son igual a las corrientes que salen. ¿Qué corriente entran? IA
más ICA es igual a IAB. De esas tres, ¿qué conocen? IAB y ICA. ICA. Despeja. Dale. El mismo planteo para cada nodo. ¿Sí? Entonces, IA es IAB menos ICA. Menos ICA sería una cosa así. ¿No? Sí. Entonces sería IAB más menos ICA. Entonces a este vector pongo este y me queda ni uno ahí. ¿No? Algo así, sí. Algo así. Bueno, ¿qué angulito hay acá? Menos 150 más... ¿Este ángulo cuánto es? Ese ángulo es 30. Es 30. 30. 180 menos 150. Muy bien, es 30. Entonces acá tendría que quedar un ángulo más chico que 30. Claro, claro. Y el módulo tiene que ser más grande que 15. Más grande. Bueno, a ver si da eso. El módulo 23 y el ángulo más chico que 30, o sea, menos 18 porque está por acá, ¿no? Bueno, no hicimos tan mal las cuentas. Bueno, lo mismo analizando los otros nodos. Y tenemos tres corrientes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las potencias? Potencias. Ahí como pedían las potencias, calcular las corrientes de línea, ahí está, calcular la potencia hacia la carga. Bueno, ¿qué sería la potencia hacia la carga? ¿Quién la entrega? El generador. Generador. Bien. Entonces, potencia hacia la carga. Perdón. ¿Cómo la calcularía? ¿Qué harían ustedes? Y con la tensión del generador y las corrientes de línea. Tensión del generador, corriente de línea. ¿Qué más? El coseno de... Coseno forma la tensión Ah, no, porque con la corriente de línea. Tensión del generador de línea, ¿no? Sí. Por la corriente de línea. ¿Qué más? Y el ángulo que forman entre ellos, entre la tensión y la corriente. Bien. Como hacíamos Claro. con el batímetro. Si ustedes tienen entonces la tensión y tienen la corriente, pueden saber el ángulo, ¿no? De forma. Pero otra forma más fácil. Si fueran tres impedancias iguales, ¿qué harían ustedes? Y calcularíamos las potencias de cada uno y lo multiplicaríamos por 3. De una y la multiplicaríamos por 3. En esta la sumamos. Muy bien. ¿Y cómo calcularía la potencia de una? ¿Pero qué potencia? Y por ejemplo, te digo, claro, vos me dijiste, calcular la potencia de una y la multiplico por 3. Bueno, ¿cuál sería la potencia de una? Y la potencia que tenés en cada carga. Claro. En cada. ¿Y cómo se calcula la potencia de una carga? En watts. La potencia en watts, activo. B por I por el coseno de phi. B por I por el coseno de phi. Bien. ¿Qué B? ¿Qué I? ¿Y qué phi? De línea por la de fase y el phi de la carga. Bien. Exacto. Claro, es la tensión de línea por la corriente de fase
la diferencia de ángulo que tiene, el desfasaje que tiene la tensión y la corriente ahí. Muy bien, sí, está bien lo que dicen, está perfecto. ¿Y algo más fácil? ¿Dónde? ¿Podría sumar las corrientes y tener una resultante? ¿O no? Si la tensión es la misma en las tres. Eh, sí, pero esa resultante, ¿qué te dice? No, porque va a ser un equivalente y puede llegar a ser para atrás. No, ¿Para se qué? puede ser más chica. ¿Para qué te sirve saber la resultante IAC más IAB más IBC? ¿Sirve para algo? Si fuera equilibrado, ¿cuánto daría la suma de esas tres corrientes? No, eso da cero. Cero. Bien, muy bien. Bueno, ¿y acá? Claro, ahí te da el desequilibrio, te daría el resultado del desequilibrio entre las fases, entre la Sí. Claro, impedancia. te puede dar un número menor, porque puede ser toda. Bueno, pero a ver, ¿dónde se genera la potencia activa? ¿Dónde se genera? La punta del cable. ¿Dónde se consume? Quiero decir, ¿no? ¿Dónde se genera? En la resistencia. La resistencia. Resistencia. ¿Y cómo se calculaba? De- ¿Ve por ahí? De por ahí. No. Y cuadrado por ahí. Y cuadrado. ¡Ay! Ve cuadrado sobre Y R. cuadrado R. Ay, Y cuadrado R. I cuadrado por R. ¿Sí? La I que pasa por la resistencia que está pasando es ahí. ¿Sí? Sí, lo estuvimos viendo el otro día también. ¿Eh? Y si usan la otra, B cuadrado sobre R, ¿qué B sería? Ya ahí es más complicado todavía, porque ¿qué tienen que calcular? La caída de tensión en la resistencia esa. Claro, ¿sí? Otro cálculo más. Bueno, lo pueden hacer de la forma que quieran, pero fíjense, piensen las alternativas y de ahí analicen cuál es la más conveniente, digamos. ¿Sí? Iván, ¿de cuántos días va a ser el parcial? No, en un rato tienen que resolver esto. Imagínense si yo no le doy acá, en vez de darle, porque es lo que pasa, bueno, acá tenemos una carga en triángulo, un poco más complejo, pero imaginémonos que está en estrella. Ahí, pique. Tres casitas. Yo no le doy la impedancia, el valor de la impedancia, porque ustedes generalmente no sabemos impedancia, sino que sabemos de La cada corriente y carga. las tensiones. La tensión y La podemos corriente. la corriente. Claro, bueno, la corriente hay que calcularla. Ah, ¿Qué sabemos? La potencia. la y el potencia. coseno de phi. Potencia, sí. ¿Sí? Bueno, si yo le doy la potencia y el coseno de phi de cada carga, y si son desequilibradas, bueno, habrá que analizar eso. ¿Sí? Pero no es para nada complicado. Es desandar el camino que hicimos hasta acá. Sí. Es ir al revés, si quiere. ¿Sí? Bueno, entonces, potencia AB, tensión AB por corriente AB por el coseno de phi AB. ¿No falta raíz de 3 acá? Pregunto. No, porque la tensión de línea es. No, porque era la tensión de línea, la corriente de fase y el coseno de phi. Muy bien. Sí, es la tensión que hay entre este punto y este punto, la corriente que circula ahí y el coseno de phi. Exactamente. ¿Sí? Bueno, la potencia BC, ¿quién sería? Tensión entre De B línea, y C, tensión de línea, la corriente que
que circula por acá. que circula por la resistencia, Sí. y el coseno del ángulo que forma la... El ángulo de la impedancia. Sí, el mismo. Bien, que acá ya está. Y lo mismo para ICA. Y luego sumamos los tres. Si esto hubiese estado equilibrado, supongamos que hubiesen sido tres impedancias de 25 ohm. ¿Qué Sería pudiese? 2304 por 3. Por 3. Muy bien, exactamente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, acá cargan un sistema de potencia. Bueno, esto es lo que tenemos nosotros, generalmente. ¿Sí? Un sistema trifásico de 4 cables, 3 fases y neutro. Acá podríamos decir que está nuestro transformadorcito. Y acá está nuestra carga. ¿Sí? La carga puede ser trifásica y cargas monofásicas. O sea, una casa conectada a una fase, la casa siguiente a la otra, la casa siguiente a la otra, y la otra casa que sigue, de vuelta a la primera, y así. Con ese método tratamos de que esté lo más equilibrado posible, ¿no? Voy a borrar este triángulo para que no se confunda. Y en algunos casos tenemos cargas trifásicas. ¿Sí? Por ejemplo, una casa. ¿No? Sí, o un motor. Tengo una carga trifásica parejita. O un motor. ¿Sí? Bueno, si yo tuviera que calcular, a ver, vamos a suponer que tenemos distribuidor. Disculpame, Iván, me tengo que retirar, te dejo el presente. Bueno, dale. Nos vemos. Hasta luego. Y acá tenemos la subestación. ¿Sí? Ahora, bueno, este está conectado, tenemos la casa, neutro, bueno, esta otra fase, este es el neutro, y esta otra fase, y este es el neutro. ¿Cuál es cómo circularía la corriente por la primera casa? Viene por acá esta fase, viene y retorna por el neutro, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la caída de tensión que va a sufrir la primera casa? ¿Qué tensión va a haber la casa? Va a haber este punto y este punto, ¿no? Eso es lo que va a haber la casa. Sí, entre la línea y el neutro. Entre la línea y el neutro. Bueno. ¿Qué corriente? Imaginémonos que acá circula 10 amperes. Vienen 10 amperes, cierra por el neutro y se vuelven 10 amperes. ¿Qué tensión va a haber? La impedancia de esta. Y va a depender de la impedancia. La tensión que va a haber es la que haya en la línea. ¿Y qué? Pues, imaginémonos que acá entre tensión de fase entre línea y neutro hay 220. 230, vamos a poner. Y 230 va a haber. Menos la caída de tensión que tenga en el cable. Muy bien, menos la caída que Claro, tenga claro. Sí, sí. en este pedacito y después por el neutro. Son dos impedancias distintas. Imaginémonos que este es de 95. Claro, o sea, la suma de las dos caídas, de ida y de vuelta. Sí, y este es de 50. ¿Sí? Bueno, imaginemos la otra casa es idéntica. También 10 amperes. Va por la otra fase, también 10. Diferente fase. ¿Qué tensión va a haber entre acá y acá? 220, la misma. O sea, no, va a haber más caída de tensión. Más caída de tensión. Por la distancia. Imaginémonos que hay una a una legua de distancia. ¿Qué tensión va a haber? También.
Y hay que sacarla por la Conectada entrada del cable. a la primera fase. Larga la casita. A la primera está conectada. Estaba con esta. Y para mí vas a tener la caída de tensión de los conductores, 10 la amperes. impedancia del conductor, sumado la de la primera casa, la caída de tensión que tenés ahí, ¿o no? Exacto. Muy bien. Porque la corriente ya se incrementa después. O sea, Bien. hasta la primera casa tenés 10 y hasta la segunda tenés 20. Están en paralelo. Bueno, al revés. ¿No será al revés? Por eso. Suma, perdón, quise decir. De la casa del fondo hasta la primera casa tenés 10 amperes y después Sí. tenés los otros 10 que van a sumar. Entonces eso te va a generar más caída en el Ahora primer que hay 20. tramo. Claro, exacto. Por este pedacito hay 20. Hay otra caída diferente. Y acá hay 10. Otra caída diferente. Otra Claro, que- cuando están en paralelo tienen 10 cada una. Es como, ahí tenemos que hacer como hacemos con la corriente de cortocircuito. Arrancamos a calcular desde de la segunda casa, digamos, de la primera Claro. casa. En adelante la caída de tensión de vuelta. Bueno, ahora imaginémonos que tenemos esta casa 10 amperes por una fase, 10 amperes por otra. ¿Qué corriente hay en este tramo de neutro? Si hay 10 amperes por esta fase, 10 por esta fase, 10 por esta, bueno, Ninguna. no hay caída de tensión acá. Pero, Claro. Sí. ¿Sí? Bueno, esto por ahí lo vamos a ver. Lo vamos a ver, digo, si andás a ver si voy a estar. Pero creo que el año que viene hay una materia que se llama distribución, por ahí, de calcular, no sé, algún barrio, una cosa así, analizar eso, digamos. ¿Sí? Bien. Pero no es otra cosa que analizar toda esta teoría, ponerla. ¿Y cómo la hace en el barrio? ¿Qué, por el apellido que va a ir a la casa? Porque es muy difícil saber cuánto va a consumir cada casa. Sí, pero por eso. No, se supone. hay un valor supuesto. O sea, no es que se supone, sino hay normas, digamos, que te dicen, bueno, a ver, dependiendo, si vos tenés un complejo de departamento acá, instalado acá, bueno, ¿qué carga va a consumir ese complejo de departamento? Primero que sea una bajada trifásica. Bueno, ¿qué potencia tiene ahí? Ahora cambió a 4500, ¿no es cierto? 4500 watts. 4500, 5 kV. Eso depende. Ahora, fíjense, es lo mismo que ustedes tengan un lotecito acá para una casita, no sé, 10 por 25, que tener 20 por 50, la carga para ustedes va a ser la misma. No la van a saber, pero ¿qué pueden suponer? No, pero la suponés a mayor. se Claro, pone mejor. ¿sí? Sí, en 20 por 50 hay mucho más para hacer. Claro, exactamente, ¿sí? Bueno, todo eso por ahí, es más, la EA, la que nosotros vemos, hay una parte que podemos estimar la carga o establecer una simultaneidad de acuerdo a la cantidad de, no sé, locales que haya en un lote, ¿sí? En un terrenito. Por ejemplo, no sé, un complejo de departamento. Si en 20 por 50 no se hace mucho, hay mucho pasto para cortar. Me pasa a mí. Bueno, por ahí capaz que el día de mañana poner una fábrica ahí y después, si no se dice. Sí, lo que pasa es que también Cuando consiga el título, cuando tenga el título, van. Lo que pasa es que después tenés un montón de condiciones. Vos Cuando tenga el tenés título vas a tener que ponerte a cortar pasto para pagar la caja, güey. Sí, El tema es que- Va a estar complicado. Ahí también tenés un montón de cosas que te van a condicionar, Iván, porque también depende del código de edificación que haya en la zona. Sí, va a sí. haber un montón de cosas que te van a condicionar más allá de la superficie del terreno. Sí, pero bueno, está bien, nos fuimos de mambo, pero la idea era que no es más que analizar, bueno, esto no, sería esto, digamos. ¿Sí? Circuitos trifásicos, nada más que eso. ¿Sí? No es más que otra cosa que eso. Iván, igual el primer año diste 2 materias, ahora das 4, el año que viene va a tener que dar 6 por lo menos. Supongamos. Le van a cambiar el nombre a la carrera. Bueno, y acá había dejado unos links que los encontré hoy. Por ejemplo, este triángulo equilibrado. Bueno, hay algunas formulitas y acá pueden
simular, digamos, de acuerdo al valor de la impedancia, la tensión de línea que tengan, el cálculo de potencia y esas cuestiones. ¿Sí? Esto está para balanceado, desbalanceado en triángulo, en estrella, desbalanceado. A ver. Acá tenemos, fíjense, Z1, Z2, Z3, o sea, 3 impedancias. Si yo pongo las 3 impedancias 100 coseno de Φ 0, Φ 2 0, bueno, 0, y Φ 3 0, y acá 100. Z1 100, 100 y 100. Z1, Φ1. Bueno. Impedancia de neutro. En algún lado está. No. Bueno, acá me dice corriente de neutro 2 amperes. No anda muy bien, ¿no? Si tenemos las 3 impedancias iguales. 0 tendría que ser. 0 tendría que ser, ¿sí? Debe tener alguna impedancia establecida en el neutro. Vamos a poner 10. Por distancia. 10. Sí, debe tener algo. Lo mismo, mira, le cambiamos el ángulo y da igual. 1, 1, 1. Y da 0. Cuando la impedancia es más chiquitita. ¿Sí? Tensión 402.30, ese sería nuestro sistema. Este es, bueno, después la clase que viene vamos a jugar un ratito con esto, pero se los dejo. Y el otro que había descargado es este, que después se lo voy a subir al programa que lo tengan, pero por ejemplo, ella. Bueno, acá tenemos generador, tensión de fase 230, 230 menos 120 grados, 230 a 120, 50 Hz, impedancia de neutro, 100, 100 y 100. ¿Sí? Tensión entre el neutro, o sea, las 3 impedancias son 0, ¿no? Son iguales, quiero decir, perdón. 100, 100 y 100. Son resistivas las 3. ¿Cómo son las tensiones de fase en la carga? Iguales. Iguales, exacto. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo? O sea, estamos suponiendo que la impedancia de línea es 0, ¿no? Vamos analizando la carga. Bueno, acá tenemos en rojo la corriente, en negro la tensión de línea y en azul la tensión de fase. Bueno, ¿qué pasará si yo ahora cambio una impedancia? En vez de 100 le voy a poner 1000. ¿Qué pasará? Va a tener circulación en el neutro. Tengo circulación en el neutro. Muy bien. Y ahí va a pasar mucho menos corriente. Van a pasar por los otros. Fíjense, Pero todas quedan en la misma. corriente del neutro, 0,4 amperes. ¿Sí? ¿Qué pasa con las tensiones? Siguen iguales. Siguen iguales porque tenés circulación por el neutro. Vamos a poner que la impedancia de neutro es 0. La perdí. 0, 0, vamos a poner 1, qué sé yo. Ahí está. Bueno, ahí está. Una impedancia chiquitita con respecto a las otras. ¿Sí? 1000, 100 y 100 la impedancia de carga,
y la impedancia neutro 1 ohm. ¿Sí? ¿Cómo son las tensiones en la línea de fase, en la carga de fase? ¿Sí? Bastante pareja, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Qué pasa si ahora yo al neutro lo corto? O sea, lo corto quiere decir que le pongo una impedancia muy grande, ¿no? ¿Sí? Correcto. Bueno, le voy a poner 10.000. ahí, no sé, un montón de impedancia. A ver qué va a pasar. Y la impedancia más chica va a tener más voltaje, muchísimo más. Bueno, miren cómo quedaron las tensiones. La tensión en la primera fase se fue a 328, la segunda a 200 y la tercera a 200. ¿Sí? Cambiarle más la impedancia a alguna de las fases. Así se corre más. Le vamos a poner esta una impedancia más chiquitita, o sea, mucha potencia. Ahí, eso. 10. Z3 tiene 10, ¿sí? O sea, L3O, 37 volts le quedó a eso, ¿sí? Y ahora se subieron las otras dos, Se quemó Ese todo. que le prende poquitito la lámpara. ¿sí? ¿Vieron eso? Bueno, acá también tienen para jugar. Después les paso yo lo descargué recién, hace un ratito. Tensiones y corriente, tensiones simples, compuestas, tensiones y corriente. La era no se consigue. ¿Eh? La plaqueta de mi heladera no se consigue para ese voltaje. Pero bueno, está bastante interesante, digamos, para ir cambiando cositas. Ya fue la plaqueta ahí, me parece. Y si cambiamos la frecuencia, ¿qué puede pasar si cambiamos la frecuencia? Y algunas cosas le van a afectar, otras no. Lo único que cambió es cómo se repite en el tiempo, nada más. Ahí romperías cosas electrónicas. No rompes los motores, no le deberías Y hacer la, nada. la compu lo más probable que la quede. Bueno, a ver si le ponemos impedancia cero, ¿qué pasa? Miren cómo se Hay un fue. cortocircuito. Hay un cortocircuito. Un corto. Miren cómo se fue la corriente. Se ¿Sí? te fue la corriente todo por solo costado. ¿Sí? Hay un cortocircuito. Vamos a poner. Sí, que esas son las situaciones que pasan por ahí a veces en un cable subterráneo, cuando se te corta por un corto y te quedan cortos en la otra punta. Te hace ese desastre. Bueno, y si las tres son iguales, 1, 1, 1, y esta sería 1. Y vamos a poner ahora, esta también la vamos a poner 1, pero la vamos a cambiar de ángulo. ¿Qué pasó acá? Son las 3 y esta la vamos a poner también. Más esta menos. Menos 1. Sacamos la parte resistiva. Ahí está. Son 3 impedancias iguales cambiadas. Nada más que todas valen 1 ohm, pero ¿qué tienen de diferente? Que una es un capacitor, otra es una impedancia. Vamos a ponerle 100. ¿Bien? Para que se diferencie con la impedancia del neutro. Bueno, ¿qué pasa con las corrientes? Fíjense. ¿Hay corriente en el neutro? Si son las 3 iguales. Y no tendría. A ver, lo que pasa es que está en el ángulo, cuando hacer la sumatoria de factores te da corriente. Ah, o sea, son iguales en módulo, pero en ángulo las impedancias son distintas. Exacto, son diferentes. ¿Sí? Porque de hecho no son iguales las impedancias. No son iguales, exacto. Sí, son iguales en ángulo, en módulo, pero no en ángulo. El módulo, pero no. Claro, la inductiva y la capacitiva, si son iguales, Fíjense que no hay potencia reactiva. por eso se restarían, se anularían. Eso es lo que quería decir. Si yo acá ahora que en vez de ser un capacitor, le pongo un inductor, más
Sí tengo potencia reactiva. ¿Sí? Bien. Y si a este, que era... No, este no, perdón. Este. Le pongo 100, todo inductivo. No tengo potencia activa. ¿Sí? Todo reactivo. Hay que corregir lo urgente. ¿Sí? Bueno, ¿cómo corregirían eso? Capacitores. Le ponemos uno de 200 acá. ¿Qué dice? Sí, con uno de 200 listo. Debería. Ah, este es el neutro, perdón, toqué cualquier cosa. Sí, lo acá. Sería, a ver, vamos a poner uno de 200 acá. No va a corregir mucho en el otro. 200. Bueno, seguimos teniendo casi todo, digamos. No, porque lo que pasa es que tenés que ponerlo enfrentado a esa o paralela a esa. Ah, Paralela a esa carga, digamos. Para que te lo dé. O sea, tendrías que sumarle el capacitor en la misma fase, no en otra fase. Claro, Pero claro. lo que haces es correrte hacia un costado o el otro. bueno. Bueno, fíjense, la corriente de neutro sigue estando. Bueno, nada. Yo después le paso este programa. Así lo chumamos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice arriba? Moisan. Ni me acuerdo, pero está para descargar. Se llama Circuitos ni idea. Después se los Eso paso. Lo puse a buscar porque nunca me había puesto y encontré esto, digamos. Es un ejecutable, ¿eh? Lo único que se me descargó Está muy fue bueno. una cosa. Está muy bueno. Y en triángulo. Lo mismo. ¿Sí? Juegan un poquito con las impedancias. Es más, pueden jugar si quieren acá con. Si hay algún desfasaje. También. Sí, ahí están. Esquema fasorial. Iván, te dejo el presente que me tengo que retirar. Bueno, sí, vamos yendo ya Listo. todos. Hasta mañana. Así que bueno, la clase que viene vamos a jugar un ratito sobre esto. Yo después se los dejo. ¿Quedó claro más o menos lo de circuitos trifásicos? Porque ahora ya con esto le damos cierre y lo único que queda por hacer práctica, ¿no? Sí, vamos a tener que meter bastante práctica, me parece. ¿A quién era que quería una consulta? ¿Lo podemos ver el jueves? No me acuerdo quién me preguntó. Lo había hecho. Sí, no hay drama, Iván. ¿Sí? Bueno, esto está. Nicolás. Sergio, se fue recién, ¿no? Andrés. Andrés había dejado el presente porque se tenía que retirar. Mauricio. Sergio también. Acá. Sí, Diego. Alexis. Acá estoy. Bien. Franco. Presente. Martín. Presente. Gonzalo. Presente. Marianela. Presente. Bruno. Se fue recién. Bien. Ariel está. Diego. También. Acá estoy. M. Dejó el presente en el chat. Bien. Cristian. Presente.